que no le están repagando en tiempo, pérdida tras pérdida tras pérdida, su tipo con finanzas complicadas. En esta esquina tenemos a Nu, en esta otra tenemos a Klar. ¿Cuál ganará esta batalla de las tasas y cuál se coronará como la mejor SOFIPO en este 2024 de estas dos? Y es una pregunta que no es tan sencillo de responder porque tienen diferentes características, diferentes estrategias, diferentes plazos, diferentes tasas y condiciones financieras. Pero seguro después de revisar varias variables, de tener varios rounds, podemos decidir si una es mejor sobre la otra. Y de entrada creo que sí son bastante comparables porque entran en la misma categoría de institución financiera regulada. En este caso, las dos son sociedades financieras populares que están en operación, bajo Klar y Nu, aunque los nombres oficiales son Servicios Financieros Alternativos y el caso de Nu México Financiero. Cuando se vuelve un poco más injusto, quizá es comparar inversiones que son de diferente índole. Una SOFIPO con un banco, los CETES con una SOFIPO, o cualquiera porque tienen características muy distintas. Aquí aplica lo mismo. Ejemplo claro, sobre las dos aplica el Fondo de Protección hasta 25,000 unidades de inversión, 25,000 UDIs, es decir, en caso de que le revocaran la licencia a cualquiera de las dos, entraría este seguro que cubre poco más de 200,000 pesos hoy en día. Y antes de la grabación de este video, hemos validado en la página oficial del Fondo de Protección que estas SOFIPOs paguen sus cuotas correspondientes, al menos a la información que está disponible. Por lo tanto, sí aplicaría el seguro con la información que tenemos al momento. Ahora, al momento de empezar a comparar, seguramente salen incógnitas. Una de ellas es, oye, ¿qué versión de Klar vas a usar para la comparativa? Porque Klar tiene dos versiones, la versión normal y la versión Plus, mientras que Nu lo mantienen mucho más sencillo con las mismas condiciones para todo. Entonces sí, en el caso de Nu asumimos que alguien abre su cuenta y la comienza a utilizar, y para el caso concreto de Klar, también puedes abrir una cuenta y comenzarla a utilizar y tendrás acceso a ciertas condiciones, pero donde se pone más atractivo en el caso de Klar es su versión Plus, que te da uno de dos escenarios, o gastar 3,000 pesos al mes, o una inversión de al menos 15,000 pesos. Con cumplir una ya accedemos a las tasas y las condiciones versión Plus. Y aquí empieza lo bueno, tenemos el esquema de las tasas, al menos al momento de grabar este video a finales de febrero. Acuérdate que la información se va actualizando. En Nu lo mantienen bastante simple y sencillo, el 15% a la vista, en disponible. Ahí no te preocupas que si por plazo, que si un mes, 3 meses, un año, 15 parejo para todos con liquidez y disponibilidad inmediata. Por otro lado, en el caso de Klar se pone un poquito más complicado, no solamente porque existen las dos versiones, Klar normal y Klar Plus, sino que también existe una inversión flexible donde sí podemos hacer ciertos retiros y una donde estás obligado a permanecer hasta el final del plazo. Por eso hablamos de ciertos rangos. Como te puedes dar cuenta, vemos inversiones que pueden ir desde un 11 hasta un 17%, justo dependiendo de la versión y también si es a plazo flexible o a un plazo más rígido. Hasta este momento, por esquema solamente de tasas, es complicado. Si bien un 15% es bastante atractivo para la vista, en el otro caso tenemos hasta un 17%. Pero eso sí, la inversión tiene que ser a un plazo, no tenemos esta liquidez. Por otro lado, ya he mencionado los riesgos de las inversiones en disponible a la vista. Si bien podemos disfrutar la tasa durante un cierto tiempo, en cualquier momento la pueden bajar, cosa que puede suceder muy pronto ya que se habla mucho de las posibles bajas de las tasas. Y por otro lado, cuando hablamos de una inversión a plazo, 6 meses, un año, ahí ya nos van a respetar la tasa. Así las condiciones del mercado bajen, cambien o pase cualquier cambio, ahí tú ya bloqueas la tasa. Entonces los dos tienen ciertas ventajas. Otro punto relevante para la consideración es cada cuándo vamos a tener los rendimientos. En el caso de Nu, bueno, vemos cómo su producto que le llamaron cajita va creciendo dado que es una cuenta a la vista en disponible y tenemos este rendimiento relativamente diario. Por otro lado tenemos a Klar que nos da estos anticipos de manera semanal. Y ya al final nos darán nuestra inversión. Pero bueno, al final ese efecto de tener el dinero semanal también es relevante en comparación de otras inversiones que solamente te pagan hasta el final. Digamos que aquí la versión diaria, pues por supuesto que es una gran ventaja, pero bueno, ya vimos que hay que considerar varios elementos. Ahora bien, todo análisis de educación financiera que se respeta debe de incluir una parte de los riesgos. Los rendimientos sin duda es atractivo, es importante, pero hay que echarle un ojo al nivel de riesgo. Y para ello podemos consultar varios indicadores. Uno de ellos es el NICAP, el nivel de capitalización, este indicador que es requerido por las autoridades que mide el equilibrio del balance entre los recursos, su captación que tienen y los préstamos. Y aquí es muy sencillo, queremos que su nivel de capitalización, su NICAP, para que sean finanzas sanas, saludables de acuerdo a las autoridades,
estén en lo que se le conoce como categoría nivel 1 o hablando en términos un poco más técnicos en porcentaje, que sea arriba del 131% y que eso suceda de manera consistente. Le echamos un ojo en los últimos meses y ambas cumplen lo que es categoría nivel 1 o NICAP arriba del 131%, entonces palomita para ambas. Y mucho ojo aquí, si en algún momento una fuera categoría nivel 3, nivel 4, por más que tuviera un gran rendimiento, yo lo hubiera descartado, porque ahí estamos hablando de una SOFIPO con finanzas complicadas, que tiene riesgo de que le revoquen la licencia, sobre todo si ya cae en categoría nivel 4, que es el punto más bajo. Este es un dato que debemos de revisar, y para que sean comparables, ambas deben de ser nivel 1, como es el caso. Siguiente round, se está poniendo bastante buena esta batalla, no solamente de tasas, sino de características. ¿Cuál ha ganado más confianza de los clientes? Si bien tener más clientes no necesariamente quiere decir que sea más rentable, pero el hecho de tener una cartera más grande quiere decir que tiene más potencial de crecimiento, que puede ofrecer otros productos y que al mismo tiempo los usuarios pueden ir adquiriéndolos y con eso en el mediano y largo plazo ser más rentables. Al final, ¿qué institución financiera no quiere ser más grande? Tenemos aquí algunos datos y vemos que Nu es cerca de 8.5 veces más grande en comparación de Klar. 4.2 millones, o al menos ese era el dato que tenían, contra un nada despreciable 492,000, nada más. Y seguramente ya crecieron más, porque esta es la información disponible por la Comisión Nacional Bancaria de Valores al año pasado, al mes de septiembre. Pasemos a otro indicador financiero, el índice de morosidad. Este es muy importante que sea bajo y que sea controlado. ¿Qué quiere decir eso? La morosidad. Bueno, las SOFIPOS se dedican a dar préstamos, captan recursos y prestan el dinero. ¿Y qué queremos? Que a las personas que les prestan el dinero lo repaguen y de manera oportuna, en tiempo. Si bien será normal que existan atrasos, eso pasa en todos lados, en los bancos, en las financieras, en las SOFIPOS, pero si ese número crece mucho, quiere decir que no le están repagando en tiempo. Ojo, aquí la información ha cambiado y ha dado un giro drástico. En el caso de Nu, la morosidad, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, igual al dato a septiembre del año pasado, es del 10.26. Es un dato algo alto comparando con bancos, con otras SOFIPOS, incluso el sector. Es un dato que hay que observar. Muchos de sus clientes, que ya vimos que tienen millones de clientes, pero un porcentaje importante ha tenido atrasos o no ha pagado. Por el caso de Klar está bastante bajo, muy controlado, menos del 1%, incluso está mucho mejor que varios bancos grandotes del país que conozco, 0.43, bastante sano. Y ojo, el número de Nu no es que me preocupe, que diga esto va a quebrar, esto es insostenible, es un número atípicamente alto, habrá que darle seguimiento, escuchar las estrategias que digan sus directivos, sus comunicados, su información financiera. Eso es algo importante, no es una empresa que cotiza en bolsa y tenemos acceso a mucho más información financiera. Otro punto de interés para todo financiero es revisar sus números, qué tal están sus finanzas. Esta información está presentada en miles, o sea que hay que agregarle 3 ceros adicionales. Tenemos sus activos, lo que tienen, sus pasivos, lo que deben, y tenemos su desempeño del estado de resultados, sus ingresos por intereses, que es una de las fuentes principales del negocio, pero también pagan a los inversionistas, sus gastos por intereses. Y el punto para responder esta pregunta de la rentabilidad está ahí abajo en el resultado neto. Y es este dato que estamos viendo aquí, hay que agregarle 3 ceros. ¿Qué quiere decir? Que en este corte de septiembre del año pasado, que es la información actualizada, aunque tenemos un desfase, Klar tenía una pérdida de 8 millones y por el lado de Nu de 785 millones. Si bien algo que podemos darnos cuenta con toda esta línea es que Nu comparado con Klar, Nu es una SOFIPO muy grande. Tiene muchos recursos y también tiene mucho más préstamos. No solamente lo veíamos en número de clientes, también ahorita lo estamos viendo con números. Ambas, en su modelo principal de negocio, generan una ganancia en cuanto a los intereses. Sus ingresos por intereses son mayores a sus gastos por intereses. Esto es lógica. Si bien le pagan una tasa atractiva a los inversionistas, 15, 16, 17%, pero aceptémoslo. En los créditos la tasa va a ser mucho mayor. 30, 40, en tarjetas de crédito también puede ser mucho más arriba inclusive. Pero aquí hay 2 gastos importantes. Por un lado tenemos estimaciones preventivas de riesgos. Estas instituciones financieras trabajan con las autoridades y tienen que prever que va a haber clientes que no les van a pagar y tienen que tener ciertas reservas, como en este caso lo vemos estimación preventiva para riesgos de créditos, cantidades importantes. Y ambas se encuentran en una fase de crecimiento. Están invirtiendo mucho en administración y promoción. Fíjense lo importante que son estas líneas para las dos. Claro, en diferentes magnitudes, pero este gasto hace mucho que ambas caigan en terreno negativo. Si no gastaran tanto, por ejemplo, en administración y promoción, bueno, la parte de administración es necesaria, pero por ejemplo, que bajaran el rubro de promoción,
pues quizá entrarían a terreno verde. Pero aquí se entra en un ciclo. Oye, se necesita invertir en promoción pues para tener más clientes que dejen sus recursos y que sean rentables. Si una empresa esté en resultado neto, en la utilidad neta, en terreno negativo, pues al final no es algo deseable de manera sostenida. Una empresa no puede tener pérdida tras pérdida tras pérdida en sus estados financieros. Pero esto es solamente la fotografía de un corte, información al año pasado. Esto se va actualizando cada trimestre y es nuestra labor como inversionistas ver que le den la vuelta a estos resultados. Y creo que las dos están en una fase de maduración temprana. Es decir, si recordamos, nos vamos un tiempo atrás, 3, 5 años atrás, estas no eran sociedades financieras populares, no eran SOFIPOS. Quizás ya tenían otros modelos de negocio, en el caso en otros países, en el caso de Clar ya se dedicaba al mundo de las tarjetas, pero desde que adquirieron una SOFIPO, una sociedad financiera popular como tal regulada, es relativamente más reciente. Por eso lo que quiero decir, es normal que en este momento estén en una fase de crecimiento, invirtiendo mucho en promoción y revisando los datos paulatinamente. Si esto se mantuviera así durante muchos años, ahí sí sería un poco de alerta. Vamos a ver cómo va la evolución 2024, 2025, observando el nivel de morosidad, de NICAP y viendo todo de manera integral. Y después de varias rondas, de varios rounds, tenemos información suficiente para ir con los jueces que saben demasiado, esos jueces que son expertos y que su voz y voto cuenta muchísimo. Vamos a ver el resumen de la información y después vamos con aquellos jueces que no se equivocan. Pero no sin antes pedirte un favor. Ayúdame con una manita arriba para continuar con este contenido educativo. Yo sabes que yo hago esto de mucho corazón para que tú aprendas, te empoderes de manera educativa e informativa. Aquí está lo bueno, el resumen y a lo que venimos. Por un lado, ambas cumplen con la regulación, tienen esta palomita. El seguro también lo cuentan. En cuanto al rendimiento, no tiene un sólido 15% parejo en su esquema a la vista, mientras que Clar depende de tu estrategia, depende del plazo, el tipo de cuenta que tengas. Un 10% se quedaría muy corto en comparación de Nu, mientras que un 17% es bastante competitivo, pero ahí nos piden un plazo mucho más largo. Aquí sí depende mucho. ¿Qué es lo que estás buscando? Un buen rendimiento con disponibilidad inmediata, un 15% va a ser mejor para ti. No, ¿sabes qué? Yo no necesito el dinero ahorita y prefiero bloquear una tasa, ya tenerla amarrada por si la bajan, te vas por el 17 de Clar. Tenemos los pagos, que obviamente diario sería mejor, pero el semanal no está nada mal. El NICAP, que en este momento ambos cumplen con el 131%. Seguimos con los clientes. No, sin duda, es una SOFIPO mucho más grande, una institución financiera que trae más recorrido en cuanto a la captación de recursos y de clientes. Pero por otro lado, su índice de morosidad es mucho más alto. Este es un indicador que debe de mejorar porque sí está mucho más alto que la media de muchas otras SOFIPOS. Por otro lado, el de Clar 0.43 destaca por ser muy bajo. Ambos cumplen con sus reservas y ambas están operando en este momento bajo una pérdida, no tienen una utilidad positiva y entonces esto nos obliga también a ser cautelosos y ver que en el mediano y largo plazo le den la vuelta. Seguramente ahorita están invirtiendo, veamos gastos de promoción, pero es importante que sean empresas rentables para que sean sostenibles, al menos en el mediano y en el largo plazo. Y a ver, una persona única podría dar su opinión con todos estos números, pero una persona se podría equivocar o no considerar la foto completa. Pero si le preguntamos a 200, a 500, a 1000, a 5000 personas, pues tenemos muchos puntos de vista relevantes. Por eso quise irme con los expertos. Y en esta ocasión quiero que tú me ayudes en los comentarios, decir con esta información e información adicional que tú tengas, cuál de las dos para ti es la mejor. Ponlo en los comentarios, si hay información adicional, pon el por qué. Y así tenemos muchísimas opiniones de muchos expertos. O aunque estés empezando, no importa que no seas experto, el chiste es, por información, que información es poder, tomar una decisión y ver qué es lo que dice la gente, los usuarios, la Lago familia. Yo en este momento estoy utilizando ambas. No me gusta bastante la tasa de un 15% y a la vista. Ese esquema de las cajitas y que separas el dinero va creciendo, es una muy buena tasa para tener disponibilidad inmediata. Y creo que es una institución financiera bastante grande. Cotiza en bolsa, está en varios países, tiene muchísimos clientes. Sí tiene algunos indicadores que mejorar, tanto el de la utilidad como el de humor, pero al final me parece una SOFIPO sólida. Por otro lado, Clar tiene relativamente menos tiempo como SOFIPO, pero están haciendo las cosas creo que bastante bien. Tienen una buena promoción, adicional tienen el esquema de Plus, están sacando nuevos productos, están sacando ciertas condiciones que creo que como estrategia está interesante. Si bien tampoco es una SOFIPO chiquitita de 10,000, de 30,000 clientes, veíamos en ese corte que está cerca del 500,000, seguramente ahorita ya son más. Su morosidad me parece bastante baja y la pérdida que tuvieron en este corte de este estado de resultados
no me parece muy grande, seguramente le pueden dar la vuelta pronto. Habrá que darle seguimiento a ambas y te voy a leer en los comentarios. Recuerda que todas estas estrategias son para el corto plazo. Para el largo plazo aún nos quedan lugares para las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, un PPR, que hay diversidad de estrategias. Inviertan en la bolsa americana, empresas tecnológicas, socialmente responsables, portafolios globales, en oro, en inversiones tipo CETES. Hay muchísimas estrategias para planear un retiro en un plan personal de retiro con beneficios fiscales. Para ello te dejo aquí abajo la información para que apartes tu consultoría. Y si este video gusta, vendrán más comparativas entre diferentes instituciones financieras tipo Round como lo acabamos de hacer. Nos vemos en el próximo episodio. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.